breves central de soluciones. Vamos a empezar ya a aterrizarlo. Ya en la primera parte nos quedó claro como todo el fundamento epistemológico y que es muy importante para poder entender de dónde se entrelazan y se engarzan estas ideas que son los principios básicos del enfoque centrado en soluciones. Creo que alcanzan ya también con la primera parte entender que entonces uno de los primeros elementos vamos a ubicar que nosotros somos constructores junto con las personas que van con nosotros a una consulta. Voy a hablar predominantemente desde el ámbito clínico, y voy a hablar como desde este marco terapéutico, aunque también hay que entender y cabe que todo esto sea aplicable a una organización, a un salón de clases, a un grupo, a cualquier otra circunstancia. Y nada más para fines de ejemplificar y de hablar, voy a hacer mucho más uso de lo clínico. Sí, Emanuel. Ay, creo que ya está abierto el micrófono. Sí, ya está abierto. Ajá. Sí, nada más para abonar en este sentido que mencionas, se empieza a hablar, en vez de modelo de terapia breve centrada en soluciones, se empieza a hablar de prácticas. Mira. Igual que en la narrativa dejó de ser terapia narrativa para hacer prácticas narrativas, podemos decir que también el enfoque centrado en soluciones es práctica centrada en soluciones. Más que terapia centrada en soluciones. Bien. Mira, es una muy buena precisión. Fíjense cómo el lenguaje lo cambia todo, ¿no? Es muy distinto decir terapia porque cabe nada más a lo clínico, a prácticas que abarca todo, ¿no? Bien. Gracias, Emanuel, por la precisión. Bien. Les comparto entonces pantalla. Y otra vez, me salí me volví a meter. No sé si andarás por aquí, Fer, que me permitas otra vez compartir pantalla. Gracias. Gracias, Fer. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva, vemos la imagen de los precursores de este enfoque, ¿sí? Es Steve DeShazer, junto con su esposa Otto Kimball. Ellos dos son los precursores principales de este enfoque y de hecho vean, vamos ubicando el año, ¿sí? En el 78, ubiquémonos ya por ahí de cerca de los 80, se ubica o fundan este centro, Bright Family Therapy Center, en Milwaukee, junto con su esposa Inso Kimber. Ellos dos son, si mal tú me corriges, Emanuel, pero son trabajadores sociales los dos, ¿verdad? Creo que son trabajadores sociales, no son como tal psicólogos. Eso yo lo alcanzo a ubicar mucho. Hay mucho cosa que creo que no ocurre tanto en el movimiento mexicano, a menos que también esté equivocada, pero hay mucho trabajador social que hace aportaciones bien interesantes a la terapia familiar sistémica. Otra trabajadora social que hace una aportación súper rica es Virginia Satir, que también es trabajadora social. Y bueno, ellos de base formativa inicial son trabajadores sociales y bueno, ellos hacen como toda esta aportación a ya ubicar terapia breve centrada en soluciones, que ya luego le voy a modificar ahí en la presentación, Emanuel, le voy a poner prácticas. Prácticas centradas en soluciones, creo que va a ser mucho más amplio. Y bueno, sus premisas teóricas y sus planteamientos técnicos están influidos principalmente por Milton Erickson. No sé si ubicarán a Milton Erickson, es uno de los grandes originales, por llamarlo de alguna forma, porque yo creo que él no cabe encajonarlo en ningún enfoque. Él era alguien impresionantemente creativo, impresionantemente estratégico, sabía observar muy bien a los sujetos, a las familias, a cualquier persona que intentara solucionar algo, y era muy, ¿cuál será la palabra correcta? Bueno, hacía mucha intervención paradójica y era muy aventado en sus intervenciones, ¿sí? Entonces, Milton Erickson y su trabajo terapéutico es como una influencia importante para ellos, ¿sí? Milton Erickson se dice pues que también por su condición personal, él padecía, bueno, tuvo problemas de polio, y por su condición personal, como que esta desventaja lo hizo
convertirse en una persona, en un profesional que observaba muy finamente los detalles y ahí en los detalles hacía las intervenciones. Esta parte de que le conocemos todos de esta propuesta desde la hipnosis y de la sugestión no es más porque esta capacidad tan fina de observar que sus comentarios podían ser tan sugerentes y tan sugestivos porque sabía justo darle en el clavo a partir de lo que él observaba muy finamente en las interacciones o en los fenómenos. Otra influencia importante es todo lo que se estaba trabajando en Palo Alto, que lo vimos en un principio. ¿Se acuerdan que vimos por ahí el Mental Research Institute? Todo lo que es la terapia estratégica, la terapia breve, los trabajos que se estaban haciendo en aquella zona son influencia importante del trabajo de Shazer y de Inso Kimber. Y también un elemento muy importante es la terapia narrativa, con todo lo que tiene que ver con sus aportaciones desde el lenguaje como un elemento muy importante. Más adelante vamos a ver aportaciones más concretas y conforme avance el diplomado lo van a ubicar cada vez más claramente. Y bueno, ellos son los fundadores de esta propuesta de trabajo. Me gustaría, antes de avanzar, pedirles que hagamos un breve ejercicio. Les quisiera pedir, vamos a hacer este ejercicio como en distintas etapas. Déjenme. Ay, no acerqué una hoja blanca. Bien. Vamos a hacer un reto, ¿sí? Ustedes van allá, cada quien en sus espacios. Yo les voy a presentar un reto de algo que ustedes tienen que resolver. En esta primera parte corresponde que esto... Cierro mi... Permítanme cerrar mi WhatsApp. En este reto, la idea es que lo van a trabajar de manera individual. No se vale hablar en voz alta, obviamente todos con sus micrófonos apagados. Y para este reto solamente van a tener 2 minutos. El reto, les voy a mostrar el reto y si alguien ya se lo sabe, levántame la mano para que no me vaya a sabotear mi dinámica, por favor. O se quedan como al margen o les pongo otra para que lo vean también. Tienen que hacer en una hoja esto. Es un círculo con un punto en el centro. ¿Sí? El reto consiste en que este círculo con el punto en el centro lo tienen que hacer en una hoja sin desprender la punta, la pluma o el lápiz, lo que sea que usen, sin que se separe de la hoja en ningún momento. En todo momento la pluma debe de estar en contacto con la hoja. No se vale hacer esto, separar la pluma y hacer el punto. Yo tengo que estar constantemente en contacto con la hoja para poder hacer esto y luego esto. ¿Sí? Nadie lo conoce, a excepción tuya, Manuel, que ya creo que ya te lo requete sabes. Nadie. Bien. A partir de este momento tienen 2 minutos solamente para resolverlo. Y corre su tiempo. Ya va medio minuto. Ya solo les queda 1 minuto.
Les queda todavía un poquito de tiempo, 40 segundos. Síganle intentando. $25 segundos. ¿5 segundos? Yo tenía ese tiempo que lo había escuchado. Ay, Gaby, se acabó el tiempo. Se acabó. Perdón, Gaby, no te entendí. Ah, que yo tenía mucho tiempo que la vi, pero no recordaba cómo. ¿Y ya te acordaste? Sí, a la hora de hacerlo, lo recordé. Ah, ok. Entonces, aguántanos tantito, Gaby, para que Sí, inmediatamente nos des la respuesta. ¿De acuerdo? sí. Así es. Ok. Fíjense muy bien. Atsiri, ¿lo lograste hacer? No. Isabel, ¿lo lograste hacer? No, tampoco. Ok. Fíjense bien, vamos a hacer algo distinto. Ahora yo voy a apagar mi micrófono para no hacerles tanta interferencia, lo voy a prender cuando sea necesario. Ahora la indicación es distinta. No hay límite de tiempo, ¿sí? Bueno, obviamente si yo voy viendo que ya llevamos aquí 1000 minutos y no lo consiguen, voy a parar para alcanzar a hacer lo que tengamos que hacer, pero no les voy a poner un límite de tiempo. Y van a poder colaborar entre Atsiri e Isabel, ¿sí? Pueden compartirse sus ideas, yo le hice así, no me funcionó, yo le hice así, no me funcionó, o sea, lo van a hacer juntas, ¿sí? Y se vale preguntar, ¿sí? Se vale que a mí me vayan mostrando, oye Gaby, puede ser así, pueden bajar incluso si quieren su cámara para que muestre lo que están haciendo, pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran y yo también les voy a dar una que otra pista, ¿de acuerdo? Entonces, pueden abrir sus micrófonos, pueden mostrar hasta ahorita lo que han intentado, lo que les ha funcionado, bueno, más bien lo que no les ha funcionado, y compartan ideas de cómo lo pueden hacer Isabel y Atsiri. Yo le hice así, empecé por el centro y le di toda la vuelta. Ok. Y dije, luego con corrector a lo mejor se puede borrar. Ok. Ok. A ver, y Atsiri. Pues acá está. A ver, espérenme. Ahí se ve. Ajá. Acá está mi segundo intento. Ok, tampoco. Bien. Fíjate Pues bien. Ajá. estoy pensando que a lo mejor es con 2 plumas. Con una haces el punto y la otra le haces. Ajá. ¿Podría ¿No? ser? De otra manera, Ok, yo nada más les digo que no, que tiene que ser con una. Sí es una alternativa, pero este reto es con una sola pluma. o sea, y hay que hacer un círculo con un punto en medio sin separar la pluma. Así es. Uy, es nomás. Tengo que abrir el panorama para pensar. O Gaby, te voy a pedir No, es un poquito compleja el audio contigo. Igual y no sé si apagas cámara para que les platiques, les des alguna que otra pista. Pero no les des la solución. Dales una que otra pista. y apaga el internet de tu celular. Te puede funcionar. Ajá, exactamente, para que funcione mejor tu red. ¿me escuchan ahí? Y si de plano no te escuchan, que creo que no, escríbeles. Ok, fíjense bien, lo vamos a dejar aquí y esto lo vamos a usar para explicar algo al rato, ¿sale? Sí, voy a pausar tu participación un poco, Gaby, porque es muy complicado entenderte y creo que en esto de querer ayudar no se va a poder mucho porque ni Katsiri ni Isabel creo que te entienden, yo tampoco. Sí. Ahí les va, fíjense muy bien. Una pista. Si no, te escuché así robotizada. Sí,
¿Ahorita ya me escuchan a mí? Sí. Sí, ok. Fíjense bien, ahí les voy una pista. El reto es con una sola pluma en una hoja de papel, un punto y un círculo. En ningún momento, yo sí les dije, no separen la hoja, la pluma de la hoja, pero no les dije que la hoja no se puede mover. La hoja es flexible, ¿sí? La hoja es flexible. Con una hoja que se puede mover, ¿qué pueden hacer? La pluma no, pero la hoja sí. Ajá. Más que sigue, obviamente no se debe de separar, pero la hoja es flexible. Esa es una pista. La hoja es flexible. Ya sé cómo. ¿Ya pensaste en cómo? A ver, trata Sí. de hacer un ensayo y compártelo con Isabel. Bueno, no sé. No Isabel, importa. mueve la hojita. Así. Ajá. Para que la vaya moviendo hacia un círculo y luego un punto. O sea, y nomás la pluma esté así, sin despegarse. Pero ¿Puedes? sigue siendo igual, ¿no? O sea, la pluma tiene que estar pegada al papel. Sí, la pluma tiene que estar pegada al papel, exactamente. Entonces, aunque puedas mover la hoja, tienes que mover la hoja de manera que no quede esa raya ahí que les queda. Pero si es una pista, la hoja es flexible, la hoja se puede mover. Ahorita les doy otra, pero traten de con esa pista a ver si se les ¿Y da. está rota? Bueno, ¿tiene un hoyo el punto? No, no tiene un hoyo el punto. Hay que arrancar una hoja. Ajá, es una buena idea arrancar una hoja, porque si la hoja es flexible y tu hoja está suelta, todavía puede ser más flexible o más fácil de mover la hoja. ¿Sí? Ahí les va otra pista. Además de que la hoja es flexible, las puntas se pueden mover. ¿Sí? Si yo estoy trabajando aquí en mi centro y puedo mover mis puntas, a ver si se les ocurre algo que pueden hacer. ¿Sí lo observan? Sí. A ver, voy por una hoja blanca. No, Entonces les recuerdo, ya. están haciendo Se su ejercicio, las puntas, lo más flexible que tienen de su hoja son las puntas. Y si la hacemos como en 4. A ver, inténtalo. Ubica que la flexibilidad de la hoja implica que la hoja se puede doblar. De puntas, a la mitad, a la otra mitad, de una punta hacia otra. ¿Qué pasa si tu hoja, qué pasa si tu hoja se puede mover? Ajá, a ver, ¿qué hiciste ayer, Siri? ¿Ya te salió? Más doble esto, pero no ha salido. Ok. Ay, qué desesperación. Sí, ya sé. Ahorita todo esto nos va a servir muchísimo para explicarles lo que les quiero explicar. No se preocupen que finalmente si no les salen y no le atinan, no pasa nada. No es como una prueba psicométrica para evaluar algo. Gaby, vamos a hacer una cosa más. Vamos a imaginarnos que esta es como un sistema familiar. Tanto a Siri como a Isabel, que están resolviendo un problema. Y vamos a agregar a un nuevo miembro a este sistema de terapia. Vamos imaginándonos que estamos en terapia resolviendo algo. Y este nuevo miembro, que es Gaby, ya conoce la solución, ya ha tenido experiencia en esta solución. Es un poco difícil escucharte, Gaby, porque tu señal se traba mucho, pero te voy a pedir que con tu recurso, que es lo escrito, les ayudes. Yo no me voy a meter ya,
tú les ayudes con lo que tú ya sabes y las pistas que yo les di a resolver este reto. Utiliza escrito para que ellas te puedan leer y te puedan entender, porque si no, no te van a entender. ¿Sí, Gaby? Perfecto, gracias. Dios. ¿Ya les está escribiendo Gaby? Ya no está escribiendo. Gaby, ¿necesitas compartir pantalla? Gaby. Se nos congeló la ayuda, ¿cómo pues? No. Congelada en la imagen y no estoy segura si está escribiendo y no les llega lo que escribe, pero no aparece nada, ¿verdad? A ver, Gaby, ¿estás pudiendo escribir? Ah, ya sé. Ah, no, es Emanuel. No. Gaby. Gaby, con tu dedito, igual y nada más dime si estás pudiendo escribir, si ya escribiste algo, nomás para saber si lo que escribes está guiando. Hola, ¿me escuchas? Te escuchamos, pero ¿escribiste algo? No, ¿verdad? No, no puedo escribirlo, está muy ¿No raro puedes escribir? aquí. No, ahora está raro esto. ¿Necesitas compartir pantalla, Gaby? A lo mejor si compartes pantallas y les muestras la O yo respuesta. hice algo. A ver, perfecto. Ahorita A ver, retomamos contigo, Gaby. A no ver, sé si es la respuesta correcta, pero doblé una esquina Ajá. y entonces hice un punto. Ujú. Y luego rayé, o sea, como que ni se me transporté en la fui doblando así, estirarla, Ajá. para luego ya salirme de la hoja por acá, pum. Exacto. Perfecto. Ahí está. Bien. Así es. Sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Reto logrado. ¿Sale? Bien. Ok, fíjense muy bien. Vamos a utilizar lo que pasó en este ejercicio para explicarles parte de la dinámica de lo que implica terapia breve en soluciones. ¿Sí? Una de las principales elementos, bueno, a ver, antes de yo decirles exactamente, díganme qué diferencia hubo en el primer ejercicio en el que les doy 2 minutos y les pido que lo hagan de forma individual a el segundo ejercicio. ¿Qué diferencias hay en cómo se sintieron, en qué pensaron y si lo pudieron resolver o no? Pues el primero es más limitante Ujú, ujú, y con más presión. ujú. Y en el segundo, pues yo me sentí, pues que iba a tener más ayuda. Dije, bueno, a lo mejor con ellas ya no me siento mal, me estaba desesperando mucho, la verdad. Ok, también desesperación. Bien. Pues esas son más opciones, pues. O sea, el Ajá. que ves que otro hace algo y dices, bueno, a lo mejor sí, quién sabe. Bien. O sea que en esta parte que dices que en el primero es más limitante y con más presión, al saber que alguien te va a ayudar, ¿cambia la presión? ¿Es menor la Sí. presión? Sí, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando tú sabes que alguien más te puede ayudar, la presión baja. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el factor tiempo también baje un poco la presión para resolver algo? ¿Será lo mismo 2 minutos el tiempo que quieras? Cambia totalmente. Cambia totalmente, exactamente. ¿Sí? ¿Qué más observaron distinto del primer ensayo y el segundo? ¿Qué hubo distinto en mí con ustedes? Las pistas. Exacto,
¿sí? Yo de alguna forma les iba dando algunas posibles soluciones, que no eran las soluciones concretas, pero eran pistas, ¿sí? En la primera, ¿cómo fueron mis indicaciones? Solo haz un círculo con un puntito en 2 minutos. Exactamente, ¿sí? Las indicaciones fueron extremadamente breves, sencillas, súper concretas, pero no les di más que eso, ¿sí? No fueron tan precisas y no les hablé de más opciones, solamente hoja, pluma, y lo que no sé si se fijaron que en la primera les dije lo que no debían de hacer. Hagan esto, pero no separen la pluma de la hoja, ¿sí? En la segunda vuelta yo les dije qué sí podían hacer y entonces les empecé, no sé si se dan cuenta, que les empecé a mostrar qué recursos tenían y les dije, pueden mover la hoja, ¿sí? Eso es un recurso. Cuando yo les doy pistas, las pistas es decir lo que sí pueden hacer, ¿sí? Con lo que hay, ¿sí? Lo interesante es que finalmente, aunque hubo un intento para que Gaby las apoyara porque ella ya conocía la solución, es que llegaron a la solución con las pistas, ¿sí? Con lo que sí se podía hacer. A pesar de la interferencia. ¿Perdón? A pesar de la interferencia. A pesar de la interferencia, exactamente, a pesar de la interferencia. Y a preguntarte a ti, Atsiri, aun cuando Isabel lo resolvió, y entiendo que es un poco difícil en el plano de lo virtual, porque estamos aquí tal cual o sea, planas, no estamos en tercera dimensión, no nos sentimos, Sí. pero quiero que se imaginen cómo este ejercicio, imagínense en un salón de clases, e imagínense que en un salón de clases ustedes hacen esto solas, a que lo hacen acompañadas, ¿sí? E imagínense que en este salón de clases que lo hacen acompañadas, ahí, frente a frente, tercera dimensión, Isabel lo resuelve. ¿Tú, Atsiri, hubieras sentido que también es tu logro? Sí, porque el estábamos equipo en con trabajo ella? de equipo. Exactamente, ¿sí? ¿Hubieras sentido el logro si lo hubiera resuelto en la parte en donde cada quien lo resolvió? Sí, porque cada quien aporte, ¿no? Aunque sea seguridad o el acompañamiento. Exactamente, ¿sí? La iluminación ya le llegó a Isabel. Le llegó a Isabel, pero afortunadamente quiero que vean que le llegó la iluminación a Isabel cuando ya estaban trabajando en equipo. Si la iluminación le hubiera llegado a Isabel en los primeros 2 minutos, yo creo, Atsiri, que tú no hubieras sumadote al logro de Isabel. No. No, hubiera sido de Isabel y punto. Sí. ¿Sí? Ok, bien. Pero, voy a ir pero sí diciendo... creo como dices de que si esto no, ay, perdón, que si Adelante, esto no adelante. fuera virtual, ay, ajá, pues sí se sentiría todavía más ese apoyo. O sea, porque aquí pues yo estoy y no, tampoco podía yo ver lo que estaba haciendo Atsiri cuando Exacto. dijo, creo que ya sé, pues, pero no podía ver. Y ya estando en físico, sí me imagino que es un poco más sencillo porque estás viendo lo que el otro hace y entonces si yo hubiera visto cuando yo le estaba haciendo, sí te habría dicho que, Exacto. sí. Exactamente, esa parte definitivamente. Pero bueno, está muy padre. Pero fíjate bien, eso que estás diciendo, Isabel, es parte de la construcción, ¿sí? Si ustedes tuvieran, no es la misma construcción socialmente hablando, que estamos haciendo aquí en una pantalla plana, a que si visualmente hubiera una observado la colaboración de la otra, ¿sí? Y la construcción hubiera sido distinta, la construcción de la solución hubiera sido distinta, porque se observan, ¿sí? Aquí nomás, pues no, la verdad es que estaban metidas acá y tenían que voltear acá, o sea, es distinto, ¿sí? Pero es parte de la construcción, ¿sí? Ahorita todo esto se los voy a ligar a terapia breve centrada en soluciones, pero absolutamente todo esto es terapia breve centrada en soluciones. Dime, Atsiri. Sí, de hecho yo había pensado como algo de origami, así como también hacer unos Yo también dobleces. pensé, sí. Y por eso me quedé, Primero bueno, la a lo mejor va donación. por ahí. Pero fíjate, exactamente, si hubieran, aquí era complicado que interactuaran entre ustedes porque estaba yo, ¿no? También Gaby de alguna forma que está y no está, pero ahí está, ¿no? Sí, ciertamente hubo un grado ahí de complejidad distinto por la virtualidad, pero sí, ¿no? En tu origami, en tu movimiento, en la flexibilidad, ahí fueron encontrando la respuesta. Ahora, cuando en mi intención de sumar a Gaby para que les ayudara a partir de su experiencia, así es en terapia, ¿sí?
A ver, antes de incluir a Gaby, y no por hacer a un lado tu participación, Gaby, que el intento, sé que era difícil por el tema de la conexión, pero ahorita incluso utilizo esto para entender los procesos terapéuticos. Ahorita lo voy a poner en pausa, me voy a regresar un poco. Terapia breve centrada en soluciones. Para poder hacer terapia breve centrada en soluciones o una práctica centrada en una solución, es muy importante tener una actitud, ¿sí? Este tipo de trabajo nos lleva a tener una actitud. Y la actitud es una actitud a la solución, ¿sí? Entonces, yo como persona que está facilitando el proceso, mi actitud va a ser hacia la solución, no hacia el problema. Si yo como terapeuta voy a tener una actitud hacia la solución, la manera en que yo dirija una indicación, una pregunta, una sugerencia, va a estar hacia la solución, no hacia el problema, ¿sí? Entonces ahí voy a usar el ejemplo del momento 1 y momento 2. En el momento 1 yo me centré en el problema. En el momento 2, cuando yo les doy la indicación en el momento 2, me centré en la solución. Y para eso les di pistas, ¿sí? Entonces mi actitud de querer que lo resolvieran y centrarme en la solución hace que yo les dé una guía distinta, ¿sí? Entonces es bien importante que vayan ubicando que necesitamos una actitud de solución. Si yo me pongo en una actitud de solución, voy a empezar a ver los recursos. Si yo veo los recursos, entonces les puedo decir, la hoja es un recurso, la flexibilidad de la hoja es un recurso, el que se doblen las puntas es un recurso, ¿sí? Y entonces empiezo a observar recursos y aunque son recursos que ahí están, si ustedes no los ven, mi trabajo es que los vean, ¿sí? Porque lo interesante en un proceso terapéutico es que los recursos ahí están. Nada más hay que, yo que estoy facilitando, hay que verlos y hay que tener esta capacidad de mostrárselos al otro. Pero fíjense muy bien, esto también es bien importante. ¿Qué diferente hubiera sido? Si se fijan bien, intenté hacerlo así, espero que haya salido algo así. No les di la respuesta, les di el camino para llegar a la respuesta. Si yo les hubiera dado la respuesta, la sensación de Isa, de Atsiri, Gaby en su momento que realizó esta práctica, es como no sentirían el logro, ¿sí? Y entonces, al no sentir el logro, no te apropias de lo que está ocurriendo. Es como, pues me dijo Gaby, ¿sí? Me dijo la terapeuta. Es importante conducir de manera, acompañar de manera que a través de tus pistas, de tus reflejos, de tus preguntas, la persona, la familia, todo el sistema con el que tú estés trabajando, tenga esta sensación de logro en su solución, ¿sí? Porque si yo siento que lo logré, me lo apropio. Y además me empodero, ¿sí? Tomo un lugar donde siento que tengo el poder de solucionar, ¿sí? Ok. Otra cosa que pasa en una aproximación desde las soluciones es el tiempo. No hay prisa. Esto es un tanto relativo porque desde las... ya me metiste en el aprieto de no decir terapia breve centrada en soluciones, Emanuel. Estoy tratando de cambiar las prácticas centradas en soluciones, pero me entienden, ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero? Ok. Desde la terapia breve centrada en soluciones, hay un marco de trabajo de aproximadamente unas 10 sesiones, ¿sí? Estas 10 sesiones no es que ocurran semanalmente, sino que se distribuyen en el tiempo. ¿Sí? Se van manejando conforme a la dinámica de la familia. Tú aquí me corriges, Emanuel, porque tú te estás más a las formas que yo, pero es como al ritmo del proceso de la familia. Entonces, yo tengo una sesión, dependiendo, puedo tener la siguiente en 15 días o en 3 semanas, suelto a la familia y luego la veo y ya decido, según el proceso, si la veo en 15 días, en 3 semanas o en un mes. Y aunque parezca que son nada más 10 sesiones, lo rico de este proceso es que sí son 10, pero de alguna forma se respeta el ritmo del proceso de la familia. Si no es como 10, ya apúrate, 10 semanas de trabajo. No, es 10, pero yo sabré medir como el timing, el momento en donde voy poniendo estas oportunidades de encuentro, ¿sí?
Entonces, no es lo mismo que tú llegues a la familia y le puedas decir, en 10 semanas resolvemos este problema, porque es decirles, tienes 2 minutos para resolverlo, ¿sí? A decirles que tal vez sí habrá 10 ocasiones en que se vean, pero que se irán viendo conforme el ritmo de lo que se va dando lo vaya necesitando. Entonces ya, la presión a resolver es menor, ¿sí? Entonces, el tiempo es importante. No hay que presionar. Y otra vez esa actitud. Si yo no voy a presionar, yo como terapeuta, como facilitador, no tengo prisa porque se solucione, ¿sí? Voy a acompañar a que se solucione, pero sin prisa. El otro elemento importante es, bueno, el tiempo, el que yo más que el problema, voy a centrarme en las soluciones, entonces me centro en los recursos, me centro en lo que hay, lo reflejo. Y a quién incluyo en el proceso, ¿sí? No es lo mismo, y obviamente se vale. Desde estos procesos puedes trabajar con una sola persona y hacer un trabajo centrado en soluciones, o puedes trabajar con la familia entera, o puedes trabajar con 2 miembros de la familia, ¿sí? Pero entre más posibilidades tienes de trabajar con quienes están involucrados en la situación, tienes muchísimos más recursos para poder solucionar. Como bien dicen, 2 cabezas piensan mejor que una, ¿sí? 3 mejor que 2 y así sucesivamente. Y cuanto más cuando esa persona que se incluye en esos encuentros terapéuticos tiene experiencia, como Gaby, ¿sí? Gaby, la intención de incluirte, Gaby, era que aprovecháramos, y por eso yo les dije, imagínense que es un proceso terapéutico, que ustedes están resolviendo un problema y que se va a incluir alguien en este proceso terapéutico que descubrimos que ya había tenido experiencia en eso, ¿sí? Entonces se incluye. En la terapia es igual. Como nos estamos centrando en las soluciones, vamos a incluir a quien creamos y veamos como una alternativa, como un recurso para que facilite la solución. Aquí se trata de solucionar, no de complicarle la vida a nadie, de solucionar, ¿sí? Entonces, si yo sé que Gaby tiene la solución, en lugar de que yo les dé la solución, incluyo a alguien más en el proceso y se va a fabricar juntos la solución. En un proceso terapéutico se me hizo bien interesante lo que pasó contigo, Gaby, porque aunque aquí nos ayuda Gaby perfectamente gracias a tu conexión, como sea que esté ocurriendo, que al no poder comunicar, aquí ubican el lenguaje, ¿sí? Sin lenguaje, ¿cómo? No hay forma, ¿sí? ¿De qué sirve? Y lo digo con mucho respeto, Gaby, no es como en una crítica que no pudiste compartir la respuesta, pero ¿de qué nos sirve tener una solución si no tenemos la posibilidad de comunicarla? ¿Sí? Entonces, el lenguaje es muy importante y la comunicación, obviamente, también. Tenemos que tener posibilidades de comunicar. Si se fijan, intentamos que no se podía comunicar verbalmente, pero pues escríbele, ¿no? Y así es en la terapia, pues no es de esta forma, no puede venir, pues que mande una carta, ¿sí? Pues que no sabe escribir, pues que te grabe un audio en el teléfono y lo ponemos cuando llegues. O sea, de que le buscamos por un lado, por otro, esa es también, por eso les digo, esa actitud, ¿sí? Si yo estoy centrada y enfocada en que esto va a tener una solución desde los recursos, los vamos a usar. Entonces, aquí no se puede hablar, pues escribes. No se puede escribir, pues entonces yo ya le entro a facilitarlo desde otro lado. Y justo en eso, Isabel encontró la solución, ¿sí? Pero así es en los procesos. Y así es desde estas prácticas centradas en soluciones. Vamos a invitar a todas las personas que sea necesaria o posible invitar a los procesos. Se puede invitar hasta el de la tiendita, ¿sí? O se puede invitar a la maestra, o puedes tener sesiones en donde hasta tú puedas ir a observar algo a la escuela. Todo es como para facilitar esta mirada de manera que tú vas a construir con recursos, ¿sí? Entonces es una actitud muy abierta. Y ubiquen cómo de la primera, del primer intento al segundo, cuando hablaban de la presión, una familia, voy a hablar de una familia o bueno, de una persona que va a terapia, vive distinto el proceso terapéutico, si siente el tiempo encima, si siente presión, así no lo siente, ¿sí? Una persona que debe de dar una respuesta
se siente presionada, a que si yo voy soltando y tómate tu tiempo, es distinto. Si yo lo voy a resolver solo, también es distinto, así sé que va a estar ahí mi hermana, mi amiga, la familia, varios para resolver el problema. ¿Sí? Se diluye esta sensación de solo yo. ¿Sí? Bien. Se van dando cuenta, bueno, todo este ejercicio nos ayuda a entender que así, de alguna forma, así se hace la terapia breve centrada en soluciones. ¿Sí? Voy a mostrarles una presentación en donde ya mucho de lo que ya ahorita les dije está puesto aquí y ahorita lo vamos a aterrizar. Pero les va quedando claro si lo empiezan como a ver, a darle forma. ¿Sí? Bien. Déjenme les muestro. Bien. Entonces, el terapeuta centrado en soluciones no investiga la historia del problema ni intenta hacer un diagnóstico, cosa que ya mencionamos desde hace rato. ¿Sí? Perdón. Atsiri, ¿nos ayudas a leer esta, por favor? Dice, no asume la posición de un experto, no trata de educar a la familia o a la persona que tiene delante, no trata de corregir supuestos defectos ni de proponer normas de comportamiento. Ok. Si se fijan, esto es todo lo que ya mencionamos hace rato y que si se fijan, no asumir una posición de experto está sustentado en que estamos haciendo una construcción social. ¿Sí? Si nos vamos a fundamentar, a agarrar desde esta epistemología, pues no puedo ser yo el experto, porque estamos haciendo una construcción en conjunto. Por lo tanto, no me toca educar, no me toca indicar, no me toca, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos ahorita, a lo mejor yo hubiera dicho, no, vas mal, ¿no? No estás entendiendo, o sea, yo soy el experto, yo sé cómo se hace, déjame te digo. Si yo no soy el experto, voy a tener la humildad suficiente para hacer todo para que tú encuentres la respuesta. ¿Sí? No importa que al final parezca que yo no hice gran cosa y tú solito encontraste la respuesta, de eso se trata. ¿Sí? Y bueno, obviamente el experto en su historia, en su realidad, en lo que él vive día a día, pues es la persona que está ahí con nosotros. ¿Sí? Isa, ¿lees por favor la siguiente? No trabaja solo con pacientes individuales, terapia individual, pero tampoco insiste en tener a toda la familia en la sesión, terapia familiar. Convoca a todos aquellos que pueden ayudar a generar soluciones, incluyendo a miembros de la red social y profesional, maestros, vecinos, educadores especiales, médicos. Bien. Pues tal cual, ¿no? Justo como lo dijimos hace rato. Incluyes a quien te sea útil para un proceso. Fíjense cómo es que ciertamente es una práctica que no necesita, o sea, que no cabe en el cajón de lo individual y no cabe en el cajón de terapia familiar como tal. Es decir, hay terapias familiares o hay propuestas de trabajo familiar en donde si no va la familia completa no se trabaja. Por eso también hace referencia a esto. Y entonces hay terapias como mucho más ortodoxas en donde es un requisito que esté la familia completa, si no, no hay sesión. Aquí no. Aquí quien vaya, perfecto, y se utiliza como un recurso. ¿Sí? O sea, si solo va uno, el consultante, se puede trabajar con eso. Exactamente, porque si nuestra perspectiva es que es tal cual, trabajo con lo que hay, ¿no? Y si lo veo así, pues lo que hay me da recurso. Entonces, con esos recursos voy a trabajar, ¿sí? Sea uno. Pero el uno no lo va a convertir, a ver si no enredo un poco esto, aunque parezca una terapia individual, pues no es como tal porque mi mirada es amplia. Y aun cuando empiezo con uno, capaz de que en el proceso invito a uno que otro. O sea, no tiene que quedarse ni de un formato ni de otro, es flexible, se mueve, ¿sí? Bien. Yo alguna vez, fíjense, aquí en este sentido, me acuerdo que yo estaba trabajando con una chavita adolescente, 15 años aproximadamente, y ella tenía, y sola, estábamos trabajando nada más ella y yo.
Y dentro de lo que ella decía que le pasaba, pues mucho tenía que ver con la imagen que tenía de sí misma y cómo creía ella que la percibían sus amigas. Y ella sentía que la observaban como, pues en sus palabras, como torpe, como tonta, como incapaz de resolver situaciones, como tímida, fea, etc. El caso es que invité a una sesión a una amiga de ella, ¿sí? Obviamente, bueno, tuve que gestionar que la niña pudiera ir, son menores de edad, con la mamá, con la otra mamá, y bueno, total que invito a la niña, a la compañera de esta chica, y en una sesión el cambio fue así, impresionante, porque no es lo mismo que yo en sesiones individuales, a través de preguntas, a través de observaciones, tal vez hasta de evidencias, le pudiera yo decir, no, claro que tienes recursos, claro que sabes resolver problemas, claro que eres bonita, a que se lo dijera una amiga, a una conocida. Entonces, cuando la invito a la sesión, obviamente yo genero preguntas que intencionando de alguna forma que sus respuestas fueran respuestas de un concepto positivo sobre la chavita que estaba trabajando conmigo, ¿sí? Y el cambio de una sesión a otra fue impresionante. De hecho, se le veía en su expresión como lo sorprendida que estaba de escuchar, aun cuando era su amiga, pues no sabía que su amiga pensaba eso de ella, ¿sí? Entonces, el incluir a alguien más en cualquier momento de la terapia puede ser extremadamente rico, ¿sí? Bien. Aquí hay un elemento antes me gustaría mencionar, porque si no se me va a ir. Así como esta parte de la inclusión, es bien importante que ustedes vayan ubicando, si ubicamos todo el fundamento que tiene este trabajo y que el lenguaje es muy importante, tienen que irse dando cuenta que su recurso, su herramienta de trabajo principal, yo diría que es el observar y su lenguaje. Su lenguaje de ustedes como el lenguaje que está ocurriendo ahí en el momento del encuentro terapéutico, ¿sí? Dentro del lenguaje, uno de los recursos muy, muy ricos es el preguntar, ¿sí? La pregunta es clave para el trabajo. Es muy distinto que tú hagas afirmaciones a que tú hagas preguntas. Las preguntas conducen a que la persona, tal cual en su respuesta, quede como de aquel lado el descubrimiento, no desde ti, ¿sí? Entonces, el que tú hagas preguntas hace que las personas vean ciertos aspectos de la realidad, ¿sí? De las percepciones sobre las cosas, pero que lo vean desde un lugar que nunca lo habían visto, ¿sí? Y esto aporta una gran diferencia. Por ejemplo, es que también me acordé de otra ocasión en donde una chava ya de 19 años, que yo estaba trabajando con ella en terapia, tiene una situación en donde ella creía que su papá, bueno, la odiaba, ¿no? Y que el papá, nomás andaba buscando cómo hacerla enojar. Y bueno, tenía un concepto de la relación del papá terrible. Similar, invito al papá a sesión. En la sesión, a través de preguntas, por eso les digo, la pregunta es el recurso. Yo con mis preguntas intentaba que él respondiera como todo aquello positivo que observaba en su hija, ¿sí? Y fue también impactante como el cambio que él solo estas preguntas y sus respuestas causaron en ella al darse cuenta que la percepción de su papá sobre ella era otra, ¿sí? Por eso también es breve, porque esto ocurre así. Si tú lo haces interaccional, esto ocurre inmediatamente. Y el impacto es fuerte, ¿sí? Bien. Gaby, ¿cómo anda tu conexión? ¿Sigues con dificultad como para que nos ayudes a leer? ¿Lo intentamos? ¿Sí? ¿Escuchas? Perdón. Sí. Al cabo, si no te entendemos, lo leemos. ¿Sale? Ok. Inténtalo, a ver cómo nos va. Ay, Dios. Esta terapia se basa en la idea de que nada ocurre por casualidad, que es mucho más útil centrar la atención sobre las cosas positivas que ocurren que profundizar en los aspectos problemáticos. Ok, gracias, Gaby. Ciertamente, fíjense muy bien. Nosotros tenemos, bueno, por nosotros me voy a referir a todos aquellos que andamos en estos temas de salud mental,
acompañamientos y de resolución de conflictos, pues tenemos una tendencia y nos encanta andar profundizándole ahí como en todo lo problemático, ¿sí? Porque, pues porque creo que nos gusta, nos gusta entender y nos gusta escarbarle y será, y entonces nos metemos a tratar de entender y profundizar en los aspectos problemáticos. Es como una tentación, ¿sí? Para muchos de nosotros. Aquí tenemos que tratar, por eso insisto que es actitud, ¿sí? Como nuestra actitud es hacia la solución, vamos a tener que dar como un giro a lo que nos jala, a lo que nos interesa. Y si por algo vamos a profundizar en algo, no va a ser desde lo que me da a mí saber del problema, sino voy a hacerme muy hábil para ver todo lo que detecto como positivo y si voy a profundizar va a ser en eso, ¿sí? Voy a empezar a desarrollar una habilidad para profundizar, escarbar, desmenuzar aspectos positivos que yo vaya descubriendo en las personas, ¿sí? Ya después ustedes en las estrategias irán encontrando que ahí se asignan tareas y hay muchas cosas que podemos hacer desde aquí, pero por ejemplo aquí en esto de los aspectos problemáticos, un elemento muy importante, aquí creo que son dos cosas. Hay que entender que nosotros tenemos esta tendencia y vamos a explorar lo positivo, pero también las personas tienen la tendencia a revolcarse en sus heridas, ¿sí? Entonces, la verdad es que también hay algunas más que otras que les encanta pues darle cuerda a lo dramático de su vida y a veces tú te jalas hacia lo positivo, pero no, tienen que como regresarse al drama. Entonces, es un trabajo que aquí tenemos que ser también respetuosos de su drama, porque a veces necesitan hablar de ciertas cosas. Tampoco ponernos empalagosos y optimistas y solo lo positivo. Sí tenemos que ir encontrando este punto medio en donde sí les demos este lugar, sí escuchemos, pero poco a poco los vayamos jalando. Es un proceso de aprendizaje para que tanto ellos como yo podamos ir aprendiendo a que las conversaciones pueden ir siempre hacia la solución, siempre hacia el recurso, siempre hacia lo positivo. Entonces también vamos a estar haciendo mucho trabajo de reencuadre, ¿sí? El reencuadre es como esta habilidad terapéutica en donde yo a través de lo que observo y sobre todo utilizando los recursos, le voy a presentar la mismita realidad que me está mostrando la persona, pero con otra mirada. Y esta mirada va a ser mucho más positiva, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Hoy, precisamente hoy, me tocó estar en una sesión con un chavo que me decía, Gaby, quiero trabajar en mi inseguridad, ¿sí? Esta es otra, ahorita lo vamos a ver desde la narrativa. Y desde mi inseguridad, déjenme quitar un ratito la pantalla para que descansemos de la pantalla y les platico este caso. Y en la narrativa, un elemento que nos aporta ahorita que les hablo de este ejemplo, de este caso, cuando el chavo me dice, quiero trabajar en mi inseguridad, ubiquen el lenguaje. ¿Qué les brinca de mi inseguridad? ¿Qué ven? La percepción que tiene de inseguridad. ¿Y qué está haciendo con esa frase? Mi inseguridad. La está atribuyendo. Exacto. Se la está apropiando. Es de él. ¿Sí? Él es dueño de esa inseguridad. Mía. ¿Sí? Ok. La narrativa, uno de los recursos que utiliza y que se utiliza en esta propuesta de trabajo, es algo que se le llama la externalización. ¿Sí? ¿Qué es la externalización? Como poderle quitar esa personalidad de la cual nos apropiamos de los problemas, ¿sí? Como esto, soy inseguro o mi inseguridad, soy flojo, soy enojón, ¿sí? Mi enojo, mío. La externalización, hay varias formas de hacerla, una de ellas es poniéndole un artículo, así de sencillo, un artículo al calificativo que estás utilizando. Entonces, no es lo mismo decir mi inseguridad a decir la inseguridad. ¿Sí? Y fíjense, otra vez, es lenguaje. Y es solamente elegir cómo vamos a usar el lenguaje. Entonces, si tú empiezas, y aquí vas encuadrando, ¿sí? Reencuadrando. Tú como terapeuta, en lugar de decir mi inseguridad, tú empiezas a decir, a ver, vamos a trabajar con la inseguridad. ¿Sí?
qué te hace la inseguridad hacer, en qué momento surge la inseguridad, pero tú también le vas ayudando a que la persona se aleje de eso que se apropió. De manera que si entonces lo externalizas, por eso se le llama externalización del problema, lo sacas de la persona, hay mucho mayor control a que si te está dominando. ¿Sí? Entonces, bueno, vuelvo al ejemplo. Entonces, quedamos que externalización del problema es un recurso con el cual se trabaja desde esta propuesta. Y este cuate me dice entonces mi inseguridad. Bueno, fue todo un proceso, pero el caso es que cuando yo le pido un ejemplo, esto ayuda muchísimo, porque luego te salen con que quiero trabajar con mi inseguridad. Ajá, ¿y qué? ¿Qué de la inseguridad quieres trabajar? Ayuda muchísimo pedirles ejemplos, ¿no? Entonces yo le digo a él, vamos llamándole Juan. Juan, por favor, dame un ejemplo en donde la inseguridad se hace presente. Dame un ejemplo. Y entonces ya me da un ejemplo y me dice, mira, como por ejemplo, cuando estoy en el comedor con mi abuelita, mi papá y mi hermano, y no se me ocurre hablar de nada, ¿no? Ok, ¿eso es inseguridad? Sí, es que no me animo, no quiero hablar. Ok. Entre más también podamos ir desmenuzando y entendiendo, pero fíjense muy bien, más que entender el problema, yo no me fui a preguntarle, ¿en qué otro momento de tu vida te has sentido inseguro? ¿No? Platícame en tu infancia, ¿no? O sea, no me voy al pasado de la inseguridad. Estoy tratando de entender eso muy bien para yo poder reencuadrar, ¿sí? No me estoy yendo al pasado. Y no estoy tratando específicamente del problema. Es que quiero entender a qué se refiere él con inseguridad, porque a mí algo ahí no me checa. Cuando él me dice eso, yo digo, ay Dios, ¿eso será inseguridad? No me cuadra, ¿sí? A ver, dame más detalles, ¿no? Entonces me empieza a dar más detalles de lo que él considera que es inseguro. El caso es que hay un punto en el que él me dice, es que, ¿sabes qué, Gaby? Lo que pasa es que, mi abuela, aquí sí pero él se fue hacia allá, mi abuela me ha tratado muy mal, siempre, y me siento como muy enojado con ella. Y entonces ahí empieza el reencuadre. Oye, ¿será inseguridad? ¿O será que simple y sencillamente tú tienes toda la posibilidad y el poder de elegir si quieres conversar o no con tu abuela? ¿Sí? Hay un giro, y esto es un reencuadre súper sencillo. No es lo mismo que entonces él diga, soy un inseguro, entonces tengo que trabajar en la inseguridad porque de plano no puedo, a que simple y sencillamente, ¿sabes qué? Sí es cierto, me doy cuenta que no quiero conversar con mi abuela. ¿Sí? Y entonces fíjense bien, aquí entra el futuro. Oye, Juan, ¿y qué pasaría si tú decides ya no forzarte a conversar con tu abuela? Aquí está el naturalismo, que las cosas fluyan solitas. ¿Qué pasaría, Juan, si tú eliges no conversar con tu abuela y te quedas callado y no opinas nada? Y me dice, pues nada. Ok, nada con tu abuela, ¿contigo qué pasaría? Pues me sentiría menos presionado, ¿no? Y menos cansado, que me dice, todo el tiempo me la paso pensando qué decir, dejaría de pensar qué decir, ¿no? ¿Y te vendría bien eso en un futuro? Sí, dice, claro que sí. Ok, oye, ya esto tiene que ver con su proceso terapéutico. Él vive ahí recientemente, hace 6 meses, porque a su papá le detectan cáncer, él vivía con su mamá, y decide hacer el cambio para pasar tiempo con su papá, porque es posible que su papá pueda fallecer, está grave el papá. Y entonces ahí después también parte como de reencuadrar y de ver como la parte del recurso, la parte de alguna forma la solución, fue como decirle, oye Juan, ¿y recuerdas cuál fue tu motivo por el cual te cambiaste de casa? Sí, ¿cuál? Convivir con mi papá. Si tú decides no dejarle hablar a tu abuela, ¿afectas tu propósito de cambio de casa? No. ¿Ok? ¿Con tu papá puedes hablar bien? Sí. Ok. ¿Eres inseguro o no eres inseguro? ¿No? Y él ya se queda, no, pues no es un asunto de inseguridad. Es un asunto de elegir con quién platico y con quién no, y se vale. ¿Sí? ¡Pum! Cosa de 15 minutos. ¿Sí? Y es un reencuadre. Esto es un reencuadre. Es como tratar de mostrarle otra perspectiva a partir de la información que él me puede dar, obviamente a partir de lo que yo también le puedo preguntar, y puedo entonces mostrarle, aquí está el constructivismo, otra perspectiva de lo que él está interpretando de su realidad. ¿Sí?
¿Les queda claro el ejemplo? Bien. Entonces también este reencuadre que hacemos es parte también de nuestros recursos. Estoy tras de un mosquito que no puedo pescar. Bien. Déjenme regreso rápido a la presentación. Ay Dios, ya son las 7:25. Voy a brincar a esta parte. Aquí esto de alguna forma ya lo hablamos, es utilizar más bien no los modelos problemáticos, sino precisamente favorecer la repetición de cosas que sí nos aportan a la solución. ¿Sí? En terapia la realidad no se descubre, sino que se crea, se construye a partir de nuestros presupuestos teóricos, de la interacción, de las aportaciones de las personas que están ahí. ¿Sí? Ay, ¿a dónde se me fue el...? Ah, acá está. Voy a mencionar estos presupuestos de terapia breve sistémica, que diga, centrada en soluciones. Atsiri, ¿me lees estos dos? Bueno, el primero, por favor. Sí, toda conducta tiene un lugar en el contexto. No, tiene lugar en un contexto de la relación, teoría de la comunicación humana. Bien. Esto que es una frase súper sencilla, es un presupuesto súper importante y que tiene un súper fondo, que pues nada más la teoría de la comunicación humana, ¿sí? Entonces, cuando entendemos teoría de la comunicación humana, hay todo también un clavado que nos podríamos echar, pero básicamente ahorita les puedo recordar axiomas de la comunicación, ¿sí? No sé si por ahí en algún momento de sus formaciones los revisaron. Son 5. No es posible no comunicarnos, o es imposible no comunicarnos, o la no comunicación no existe, todo comunica, ¿sí? Esta otra de la parte analógica y digital de la comunicación, el contenido y la relación que hay en una comunicación. Creo que por ahí en algún módulo van a ver teoría de la comunicación, ¿verdad, Manuel? Sí. Simétricas y complementarias, la simetría y la complementariedad en las relaciones. Y la secuencia de los hechos, la puntuación de la secuencia de los hechos. Son los 5 axiomas. Y hay, bueno, mucho que decir de la teoría de la comunicación humana. Ya tendrán su módulo en donde puedan darle, en donde le puedan dar un escarbadito. Otro presupuesto son los problemas. Esto es bien importante. También esto es sencillo, pero es muy importante. Los problemas son intentos de solución fallidos. Teoría de la persistencia y cambio. Aquí les voy a poner un ejemplo, es más, con el caso que les acabo de platicar. Si Juan cree que es inseguro y todo su concepto o su construcción de la inseguridad es porque no tiene tema de conversación, no puede conversar con su abuela, y él se sigue, su intento de solución, ¿cuál es? Pues conversar, ¿sí? O sea, él quiere conversar. Ese es su intento de solución, por lo que él construyó. Y entonces, antes de haberlo hablado, cada que él quería conversar con su abuela, se sentía mucho más frustrado porque no le salía la conversación. O a veces cuando lo intentaba, la abuela le contestaba de mala manera. Sus intentos de solución eran parte del problema. ¿Sí? Cuando él deja, a partir de esto que descubre, él va a dejar de intentar hacer esto. Y entonces ya no va a fortalecer al problema, lo va a soltar. ¿Sí? Y va a encontrar otra alternativa. Entonces, y ustedes revísenlo en su vida personal. Muy frecuente que nuestros intentos por solucionar algo sumen al problema o le den fuerza al problema, ¿sí? Y bueno, básicamente es esto. Entonces se vuelve como un intento de solución que falló. Entonces es más parte del problema. ¿Sí? Aquí vamos a ubicar cambio de primer orden y de segundo orden. Tal vez ya lo habían escuchado. Voy a tratar de explicárselos también muy sencillito y muy breve. ¿Ya lo habían escuchado antes? ¿Tipo 1 y tipo 2 o primer orden y segundo orden o no? ¿Les suena? Atsiri dice, no, pues quién sabe. No, es que lo escuché, pero cuando estábamos en la carrera. Ya hace rato, sí. Hace 10 años. No, pues ya hace un ratito. Bien, es muy sencillito. Un cambio de primer orden es un cambio que
podríamos decir que no es un cambio cualitativo, es un cambio que no va a haber un cambio en la estructura, ¿sí? Un cambio de tipo 2 nos va a mover la estructura, va a modificar la estructura. Por ejemplo, un cambio de tipo 1 sería imagínense un adolescente, bueno, sí les voy a dar este que es como muy clásico. Un adolescente un niño que está ya en sexto de primaria y va a pasar a la secundaria, que le dice a su mamá, mamá, ya no me mandes lonchera, ¿sí? Ya no quiero que me mandes lonchera, me da pena, ya no quiero que me mandes lonchera. Y entonces la lonchera del niño es una loncherita, yo qué sé, bueno, en sexto de primaria, no sé, a lo mejor de Cars ya no, pero vamos imaginando que es de Cars, ¿sí? Entonces, imagínense un niño que lleve a la secundaria una lonchera de Cars. No, definitivamente no. Entonces la mamá dice, ya le entendí, le da pena la lonchera de Cars. Sí le voy a mandar, pero ya le voy a mandar una de Fortnite, ¿no? Y entonces la mamá le manda su lonche en una lonchera de Fortnite, ¿sí? Eso es un cambio de primer orden, ¿sí? Aunque el niño específicamente le dijo, ya no me mandes lonche, la mamá dice, esto es lo que quiere, ¿no? Ya le sigue mandando lonche en su lonchera ahora de Fortnite, ¿no? Eso es un cambio de primer orden, no cambió en nada la estructura. La mamá no entendió que el niño, lo que en el fondo tal vez le está diciendo es, mamá, ya no soy un niño, soy un adolescente, prefiero que me mandes, obviamente esto luego sucede, ¿no? Pero prefiero que me mandes dinero porque cuando me siento en el patio a comer ya nadie lleva ni lonche ni lonchera. Compran en la tiendita, compartes tu comida, pero realmente no es ni siquiera el dinero ni la tiendita, es la estructura de lo que él ya necesita siendo adolescente, ¿sí? E incluso tal vez la mamá puede decir, perfecto, te mando dinero, pero en casa lo sigue tratando como niño, no hay un cambio de tipo 2, ¿sí? Hay que entender que este cambio de etapa en ciclo vital necesita otro movimiento estructural que va más allá del lonche, de la tiendita y del dinero, ¿sí? Si nada más me quedo en ese nivel, es un cambio de tipo 1. Si yo alcanzo a entender que el meollo tiene que ver con todo esto, con mi trato, con mi lenguaje, con no darte la bendición en la entrada de la puerta, ¿no? Con no avergonzarte enfrente de tus amigos diciéndote mi chiquito, ¿sí? Ya estoy tal vez haciendo un cambio estructural porque entiendo lo que hay en el fondo. Cambio de tipo 1, cambio de tipo 2, ¿sí? Ahora, en terapia vamos a buscar promover cambios de tipo 2. Sin embargo, y esto quiero que les quede bien claro, no significa que el cambio de tipo 1 sea malo, o sea, no deseable. En la vida necesitamos todo el tiempo cambios de tipo 1 y cambio de tipo 2. No podemos, imagínense qué agotador sería estar todo el tiempo haciendo cambios de tipo 2. O sea, no. Es necesario el cambio de tipo 1, tanto como es necesario el cambio de tipo 2. Pero en terapia no nos podemos quedar solamente con cambio de tipo 1, eso sí. Porque vamos a promover movimientos que muevan también como esta estructura, este funcionamiento. ¿Sí? Y algunas veces varios cambios de tipo 1 nos van a facilitar ya que se dé un cambio de tipo 2. ¿Sí? Déjenme regreso. Voy a ir un poquito más rápido por cuestiones del tiempo para alcanzar, ¿vale? Este es otro presupuesto, no es necesario saber mucho del problema para resolverlo. Hace rato yo les ponía el ejemplo de que yo le pedía que me pusiera ejemplos y que me pudiera describir más la situación para entender, pero lo que este presupuesto nos está diciendo es que, y si se fijan, no necesité saber la historia del problema, ¿sí? Era nada más entenderlo ahí, a mí me ayudó a entenderlo ahí, ¿sí? Pues realmente no necesito saber mucho del problema, no necesito saber mucho de la inseguridad y en qué otro lugar te sientes inseguro, ¿dónde más o sea, puede que sí, pero desde esta perspectiva no es necesario. Con entenderlo me es suficiente, ¿sí? El cambio no solo es posible, sino que es inevitable. Ay, a mí este presupuesto me encanta porque a veces aunque
No hagamos, es más, aquí aplica esto que les dije, desde el momento en que habla la persona para sacar una cita para terapia, ya empezó el cambio, ¿sí? Entonces, si nos soltamos un poco esta idea y nos sobreesforzamos para que ocurra algo, el contexto terapéutico en sí mismo ya te facilita que ocurra el cambio, ¿sí? Y este presupuesto nos dice que independientemente de si hay terapia o no, el cambio ocurre porque ocurre, ¿sí? Una mesa, esa mesa en la que ustedes tienen apoyada su lab o lo que sea, en lo que estén viendo esto, no es la misma ahorita que lo que fue hace 10 años. ¿Sí? Si los objetos materiales cambian, aunque tú no les hagas nada, por el simple paso del tiempo, cuanto más una persona. Ustedes ya ahorita no son las mismas que a las 4 de la tarde. ¿Sí? El cambio no solamente es posible, sino que es inevitable. Y esto nos favorece muchísimo a los terapeutas. Este es otro principio muy importante. Se necesita a veces solo un pequeño cambio para iniciar la solución, ¿sí? Si nosotros como terapeutas nos ponemos como ambiciosos de que tiene que ser rebuscado y estratégico, súper intelectualizado, y entonces vamos a complejizar todo. Y no tiene que ser tan complejo. Si yo aprendo a ser observador y veo detalles súper finitos y a partir de eso súper finito que estoy observando puedo facilitar un cambio, no se necesita más. Es como una bola de nieve. Empieza con una bolita de nieve y si tú la vas dejando, se va generando algo muchísimo más amplio. ¿Sí? Es como aquí estos ejemplos de las reparaciones a la mexicana, ¿no? Con un alambrito puedes hacer que un carro funcione. ¿No? No te esperas a que llegue la pieza, ¿no? Que si el clutch se te desclochó, con un alambrito el mexicano lo arregla. O sea, puede ser muy sencilla una solución. Perdón. Emma, ¿se fija la autoridad que tengo? El caso que me hace. Bueno, muerte a la resistencia, relación colaborativa, esta parte de las profecías de autocumplimiento. No nos interesa, y aquí a mí me ayuda mucho a entender esta parte también del naturalismo, ¿sí? O sea, no es como ir contra las cosas. Yo lo entiendo desde dos perspectivas, sino de que soltarnos a que las cosas se van dando, relación colaborativa, ¿sí? No tengo yo que andar interpretando si esto es una resistencia, si faltó porque ya estábamos en esto, porque... no. Simple y sencillamente las cosas van fluyendo y trabajo con lo que hay. En esta sesión nomás vino ella, en lugar de enredarme en interpretar que tal vez es una resistencia y ya no vino porque íbamos a hablar justo de esto, aunque tal vez sea cierto, ¿no? No me voy a enredar en eso. Voy a trabajar con lo que hay y voy a hacer que eso fluya, ¿sí? Para que esto pueda ser colaborativo. Y esto de las profecías de autocumplimiento, yo creo que también ya lo habían escuchado en alguna ocasión en sus clases. Es toda esta parte en donde eres un infiel, es que eres un infiel, y es que tú andas con otra, hasta que anda con otra. ¿Sí? De tanto estarlo diciendo, empiezan a ocurrir una serie de cosas interaccionales que finalmente ocurre eso de alguna manera, ¿sí? Y ocurre así. Bueno, no nada más así, sino con toda la suma de las interacciones. Y esto también, existen muchas maneras de enfocar una situación, pero ninguna es más correcta que la otra. Esto tiene que ver con el construccionismo. Esto es súper importante porque si yo, fíjense bien, si yo no soy el experto, y entonces mi actitud es que no soy el experto, y yo en mi cabeza, cuando estoy haciendo preguntas y estoy tratando de llevar a que vean esta solución y todo esto, y estoy bien fijo en eso, pero de repente alguien sale con una solución impresionante, súper creativa, yo tengo que permitir que esto también entre en la posibilidad, ¿sí? Si yo soy un terapeuta soberbio de no, es que esta era la solución, es que tenía que ir por aquí, es que solamente es esta forma, estoy limitando a que el sistema vea más de lo que yo alcanzo a ver. Es más, a veces los niños te salen con unas cosas que dices, ay, caray, esta parte yo no la había visto, ¿no? Entonces se tiene que permitir la entrada a cualquier perspectiva, sea el niño, sea
el adolescente, sea quien sea, porque todos pueden aportarle algo, ¿sí? Entonces viene desde distintos lados. Y, ay, qué impresionante lo rápido que se nos fue el tiempo. Y ya para terminar, las ventajas, ¿sí? Las ventajas de terapia breve centrada en soluciones es que bueno, se acorta el sufrimiento de la persona, ¿sí? No estás en procesos largos, en donde estás escarbándole a situaciones súper dolorosas, súper complicadas, 3 años en terapia, 8 años de análisis. Obviamente todo eso es válido, pero desde esta perspectiva, pues le acortas el sufrimiento a la persona. Por lo mismo que se acorta, que más rápido empieza a encontrar solución, salida, se quita cargas, pronto se reduce el estigma de la persona, ¿sí? Además de que por lo corto del tiempo y por lo rápido que se van dando las soluciones, porque además acuérdense que no diagnosticamos, ¿sí? Ni hacemos un diagnóstico, ni vamos a poner etiquetas. Entonces, este tipo de trabajo de ninguna forma facilita el que se estigmatice a una persona o a una circunstancia. Por lo mismo que es breve comparado con otras aproximaciones, pues su gasto es menor en cuanto a tiempo y a dinero. Se aprovechan mejor los recursos profesionales y se atiende a una demanda menor. En este sentido, estos tipos de trabajos son propuestas que se pueden hacer en comunidades, en circunstancias en donde la situación comunitaria hay lo que se le llama las familias multiproblemáticas, que de repente dices, sí, pues mano, que hay tantas cosas que resolver, ¿no? Pero este tipo de aproximación, como se va a centrar en la solución de lo que el sistema o la persona quiere resolver, hace que sea como muy práctico en estos espacios y abarca más. Porque si yo como terapeuta no es lo mismo que yo me dedique 10 sesiones y estas 10 sesiones sea solamente una sesión mensual, si se fijan hasta por matemática, yo puedo acaparar más, puedo atender más, ¿sí? Y más personas se van a beneficiar de un servicio, ¿sí? Bien. Y bueno, creo que hasta aquí está lo que en cuanto a presentación, en cuanto a lo que es importante introducir y entender de esta propuesta desde la práctica breve centrada en soluciones. Me gustaría saber si hay hasta ahorita alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Emanuel, también no sé si me estoy brincando algo importante dentro de toda esta parte introductoria, pero creo que pues está prácticamente todo, ¿no? Y me gustaría escucharlas. Si a ti, Gaby, te cuesta trabajo el hablar, ojalá que lo puedas escribir, porque hace rato creo que tampoco podías escribir. Me gustaría escucharlas a las 3, así como en, ¿con qué se quedan de estas 4 horas de trabajo? ¿Qué entienden, qué descubren? Desde donde ustedes quieran, pero sí me gustaría escuchar cómo se quedan, cómo se abre el panorama o no, después de todo esto que compartimos hoy. Y pues quien guste empezar. Y si incluso dentro de lo que comparten hay dudas, pues vengan también las dudas. Yo. Sí, Isabel. Bueno, me queda un poco más claro lo que es la terapia familiar, porque sí tenía un poco la idea de que a fuerza tenía que ser familia, a pesar de que he tenido terapeutas sistémicos en mi proceso personal, que no tuve familia, pero bueno. Me gusta esta parte de que los miembros de la familia o los vecinos o los amigos o demás te ayudan al cliente, al paciente a tener más opciones, y esta visión de buscar soluciones, o sea, parece como muy obvio porque está en el título de la terapia de centrada en soluciones, pero aún así, o sea, no me había puesto como tanto a detener en que sí, muchas veces puedes irte más por el lado de que
por qué, cómo se hizo y que quién y como ese lado de, como dices, de a lo mejor como un poco de mm, maña, Ajá, de querer exacto. buscar y pues más en moverse a encontrar soluciones. Y también, por ejemplo, con lo de los tiempos, que pues sí, 10 sesiones, pero como dices, también el lenguaje tiene mucho que ver. Y eso de decir, bueno, no son de que 10 sesiones ya a fuerza para solucionarlo y encerrar Carlitos fuera. Ajá. Como bueno, tenemos este tiempo y lo vamos a ir espaciando conforme se vayan dando las dinámicas de la familia, los avances, los cambios que se vayan haciendo. ¿Y qué más? Y bueno, también esto de lo de orden tipo 1 y tipo 2, como dijo Chiri, que hay hasta en la universidad lo había escuchado. Y realmente está muy sencillo, o sea, como que no ya se escucha más complicado, no sé por qué, pero, pero me quedo con esto de que varios cambios de orden 1, bueno, creo que no sé si se ve, bueno, pero que varios de tipo 1 Ujú, conllevan a uno de tipo 2. ujú. Ya, Bien, bueno, sí, gracias. gracias. Y ahí sí Ah, tal vez es hacer la todo. aclaración de que, y no es el único camino para el cambio de tipo 2, o sea, o sea, puede que varios cambios de tipo 1 te lleven ahí, pero puedes llegar al cambio 2 sin que hayas generado un montón de cambios de tipo 1. Ajá, Ujú. Bien, gracias Isabel, muy bien, gracias. gracias. Eh, Ahora sí que Gaby Watsiri, no sé quién quisiera compartir. Ujú, ok, Yatsiri. Pues bueno, yo ahorita como ya tengo pacientes en práctica, entonces sí me tocó, yo lo del tiempo, como decía esta Isabel, o sea, me sorprendió porque en este tiempo de COVID, o sea, sí vi que en 5 sesiones pude sacar adelante a 2 pacientes, pero mucho fue porque nomás me enfoqué en la situación que estaban viviendo. O sea, a lo mejor sí te tomé el tema del pasado, pero fue como para entender su presente, qué es lo que le afectaba. Entonces sí fue como a lo mejor, sí la tomé, pero no para que, no como para, o sea, no para, ay, nos vamos a meter en eso, no, sino para ver qué soluciones hizo para que pudiera, que ahora lo pudiera ya enfrentar. Y me gustó mucho, o sea, sobre la parte de que uno es el que con preguntas, que es lo que quisiera una herramienta más, que se me facilite más esas preguntas de encaminar, porque de repente yo sí me veo como en terapia que de repente ya le digo, le suelto, entonces no, necesito como yo empezar con preguntas a facilitarles el camino. Ok, Eso es lo que quiero más practicar, porque aunque sí lo hago naturalmente de que los encamino, pero de repente se me chispotea, entonces así de que, sí, tengo que esperar a que la otra persona empiece a... tiro. y no yo, pero sí les he hecho como reencuadres y así, sí he visto cambios muy rápidos en ese aspecto, Ujú, bien. pero sí me ha pasado. Bien, Atsiri. Gracias. Y fíjense, hay como una sugerencia, si ustedes le pican ahí, le googlean y le ponen preguntas reflexivas, ¿sí? Seguramente les saldrán alternativas ahí tal cual como hasta el listado de preguntas reflexivas que se pueden hacer. Y ahí tal cual se los sugiero como aprendizaje que las lean y que digan, si ya están como en alguna práctica, que digan, no sé, esta semana me voy a agarrar de estas 5, ¿no? Y las van a estar utilizando para que vean qué pasa. Y así las van a ir probando, ¿no? Entonces, preguntas reflexivas y hay otras que son las preguntas circulares, ¿sí? Entonces, googleenle, búsquenle por ahí preguntas reflexivas, preguntas circulares. Suele salir como un listado de posibles preguntas, porque ciertamente a veces se agotan las ideas, ¿no? Así como de, uy, pues, ¿qué más pregunto? Ahí te abren el panorama y te ayudan como a ver como otro menú muy amplio de preguntas posibles que se pueden hacer. Les sugeriría también que no se aferren a las preguntas, pero cuando uno las quiere ir aprendiendo, sí vale la pena que digas, me aprendo estas 5 o entiendo el trasfondo de esta pregunta para practicarla y ver qué pasa. ¿Sí? Bien, gracias, Atsiri. Gaby, como gustes hacerlo, lo intentamos hablado y te podemos ir entendiendo como se pueda o que nos escribas, como tú prefieras. ¿Me escucha ahí? Sí, ¿O no? haremos todo el esfuerzo por entenderte. Venga.
Sí, prefiero hablar, de Bien, verdad. está bien. Espero que se saque uno que otra idea. Bueno, me gusta la terapia breve, lo que entiendo hoy, porque yo lo veo también el enfoque como de las 10 sesiones, es también una manera para decir al paciente que nos vamos a enfocar en su problemática, que no vaya a ser un proceso tedioso, ¿no? Un proceso largo, que no lo vea en ese sentido, sino que lo vea que va a ser y también para él. Entonces también creo que es como otra manera de utilizar, de decir, como va a ser breve, esta es la ventaja de la terapia breve, juntos lo vamos a solucionar. Siempre y cuando con esa facilidad de dar esa confianza, esa tranquilidad al paciente, porque es lo que vemos como en ejemplo del circo. Cuando yo doy la tranquilidad y la confianza a la persona, ella va a encontrar más fácil. Sí, entonces así lo entiendo como la manera de la terapia breve, también de el paciente cuando está en un lugar de confianza, creo que puede solucionar por sus cosas, puede tener esa visión y dar confianza de dar un consultorio, por ejemplo, que darle espacio de la terapia. Como este es mi lugar, mi espacio, y si lo quiero trabajar también como de manera rápida, y por eso de ahí el no enfocarnos en investigar mucho, ¿verdad? Sino simplemente centrarnos en una problemática para darle la solución pronta. Bien. Entonces, así es como lo entiendo un poco. Nos da la terapia breve, ¿no? A trabajar. Bien. Gracias, Gaby. A ver, fíjate que de lo que espero que sí haya podido captar bien de lo que nos dices, hay varias cosas que me llaman la atención y bueno, una de ellas es que, claro, esta parte de lo breve no nada más es para que o sea, no pasa algo nada más con las personas que van a terapia, sino yo como terapeuta me meto en una posición en donde por ser breve me enfoco, ¿no? Y lo dices creo que muy atinado. Entonces, ayuda tanto de aquel lado, pero también obviamente me pone a mí en otro lugar y me pone a mí como en otra percepción porque sé que no me voy a aventar 3 años aquí, ¿no? Tengo que acortar, tengo que enfocar, no me puedo desparramar, ¿no? Ni desbalagar, me enfoco. Entonces también me ayuda a mí a ponerme como en un lugar, ¿no? En mi trabajo. Esta parte de la confianza me parece muy importante también, ¿no? Esta confianza de la que hablas. Y vuelvo a lo que yo les decía también, o se los dije a lo largo de esta tarde, ¿no? Es un asunto también de actitud, ¿sí? Si en mi actitud yo confío que la persona que está ahí conmigo o las personas que están en este proceso son capaces de resolver y de salir adelante, esa actitud, esa confianza que tú nos refieres, Gaby, claro que es como un engrane, el engrane se va a ir y se va a mover de otra forma, ¿sí? Si yo en mi vida, incluso personal, creo que todo mundo necesita de mis soluciones porque yo soy la experta, porque yo hago, no estoy poniendo confianza en que la persona puede, ¿sí? Es como, voy a poner el ejemplo de, ay Dios, a ver si no me muerdo la lengua, porque pues a mí me pasa mucho con mis hijos, ¿no? De que yo veo que mi hijo está ahí sirviéndose agua, ¿no? Un hijo chico, y que veo que va a ser un mugrero, ¿no? Y entonces si yo llego a quererle quitar el vaso y a servir yo el agua porque no va a poder, no estoy confiando. Y toda mi actitud es de no confianza, ¿sí? Si yo confío que ya tiene la edad suficiente, la capacidad suficiente para resolverlo, yo lo voy a dejar, aunque me esté así retorciendo del cochinero que vaya a hacer. ¿Sí? Voy a confiar, ¿sí? Y esto es importante, no porque yo confíe va a salir perfecto, ¿sí? Pero si yo confío en que si no le salió a la primera, le va a salir a la segunda y si no a la segunda, a la tercera. Entonces, si se fijan también, esto es bien importante, no lo dijimos en la tarde, pero tenemos que, hasta cierto punto, esto va a ser paradójico, pero como terapeutas tenemos que soltar el control. Paradójico porque llevamos el control de una sesión. Sin embargo, en actitud es como suelto, confío. Acuérdense, naturalismo, las cosas se van a ir dando de alguna forma y hay que ir soltando para que la persona ensaye
y se dé cuenta que no era por ahí. Obviamente siempre y cuando no esté en riesgo, ¿sí? En este ejemplo de mi hijo con el vaso con agua, no voy a hacer lo mismo si lo veo con un cuchillo, ¿sí? Si yo lo veo con un cuchillo y yo sospecho que tal vez no y que haga un cochinero, no lo voy a dejar porque está en riesgo. Lo mismo una persona. Si la persona este intento de solución la pone en riesgo, se puede accidentar, puede dañar a alguien, ahí sí, inmediatamente dirijo y redirijo y lo movemos hacia otro lugar. ¿Sí? Bien, muy bien. Emanuel, no sé si tú quisieras mencionar algo. Sí, con respecto a los compañeros, Rodolfo y otra compañera. Delia creo que era. Bueno, Delia sí nos avisó que tenía clase. Ajá, Delia se avisó. Ajá. Laura era otra compañera que se les fue el internet. Ay, qué mala Entonces no onda. pudieron. También se va a integrar otro compañero que no pudo ahora por cuestiones de trabajo. Rodolfo específicamente me dijo que se disculpara y que lo saludara y que ya mañana se integra. Betty también te manda saludos. Ya se comunicará contigo después de la sesión. Muy bien. Y bueno, yo agradecerte mucho. Yo he escuchado siempre desde el primer diplomado en que... Ay, sí, Emanuel, qué paciencia, te las chutas todas, qué flojera. Pero diario lo disfruto, siempre lo disfruto esta clase, no me la pierdo, esta es la clase que no me pierdo, la sesión que no me pierdo por nada. Siempre la disfruto, siempre aprendo de ti, de la forma en que haces tan fácil conceptos que son muy complejos y de la forma en que te conectas con los alumnos. Entonces yo siempre aprendo de ti en todas Gracias. estas sesiones. Y bueno, darles las gracias a todos los que participaron y recordarles que mañana también tenemos una cita. Muy bien. Pues gracias, Emanuel. Saludos a Betty, al ratito me tocará saludarla. Y bueno, ciertamente muy agradecida con todos. Es pesado, son 4 horas sentados aquí frente a la pantalla. Les agradezco mucho su paciencia, su tiempo. A mí también me encanta, yo disfruto mucho de estos espacios. Nada más me gustaría como cerrar diciéndoles algo. Ubiquen todo esto. O sea, ciertamente todo esto nos va a dar herramientas para el trabajo, pero si estamos ubicando que todo esto nos va a llevar a una actitud y que desde la actitud vamos a ir trabajando, facilitando procesos, pues no creo que se escapen de que esto luego lo lleven a su vida personal, ¿sí? Entonces, creo que la invitación es que, pues, mientras estén en esta etapa formativa, pues ahora empiecen a ver con otros ojos todo lo que ocurre a su alrededor en su vida personal. Y entonces, chéquense ustedes, ¿no? ¿Qué tanto en la vida personal, pues, ven los problemas, ¿no? ¿Qué tanto les conviene mejor empezar a ver los recursos, sus lados fuertes, las soluciones, los recursos que tienen ustedes, los recursos que hay en su sistema familiar o con las personas con las que conviven? O sea, creo que esto se puede hacer muy rico si esto lo trasladan a su vida personal, porque si lo trasladan a su vida personal y lo empiezan a integrar, después van a estar como nadando en la misma agua, ¿no? De la actitud que pueden estar teniendo acá, a la actitud que hacen en facilitación. Y entonces esa congruencia luego se nota, porque no nada más es me pongo el disfraz para hacer mi trabajo terapéutico, sino que me vivo con esta forma de entender la vida. Si es que les viene bien, ¿verdad? Capaz de que no comulga con sus formas y dicen, pues no, pero sí, intégrenla, va a ser bien rico, ¿vale? Bueno, pues fue un placer conocerlas, deseo que disfruten mucho este proceso y pues quedo a sus órdenes siempre, cualquier duda, cualquier cosa en la que pueda apoyarlos, pues con mucho gusto, ahí estoy a la orden. Le comparto, bueno, no sé si necesitas, Emanuel, que te vuelva a mandar la presentación o supongo que la tienes, ok. Y también los enlaces de los videos, no sé si quieran que se los comparta Emanuel para que en cortito los tengas y se los reenvíes, ¿sí? Para que ahí los tengan a la vista, ¿vale? Bueno, bonito fin de semana, bonito curso, un gusto.
Igualmente. Hasta luego. Bye.